Ya está el Meet en YouTube. Perfecto. Estás muteado, Andrés. Ahí estamos. Bueno, una presentación. Perdón. Perdón, porque en YouTube estoy viendo la misma presentación. Ahí cambió. Ah, bueno, dale. Perdón, Andrés, dale. Perdón, damos. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del proyecto integrador de Agustina Quiroga y Antonella Sagripanti. Está presente también Conrado Rodríguez, que es fue el asesor de este trabajo, y el tribunal compuesto por Miguel Malamud, Valeria Ruggoni y Ronald del Águila. A continuación, Agustina y Antonella van a hacer la presentación de su trabajo. Posteriormente vamos a dejar un espacio para consultas o preguntas, dudas que tenga el tribunal, y finalmente el tribunal va a decidir la calificación al trabajo y la cual vamos a informar a Agustina y Antonella. Así que ya estuvimos chequeando que está todo en orden como para arrancar, de modo que Agustina y Antonella, cuando ustedes quieran, podemos arrancar ya con la presentación de su trabajo. Perfecto, entonces, bueno, primero que nada agradecer al tribunal y a la gente que nos está siguiendo a través de YouTube. Sí, buenas tardes a todos y gracias por estar acompañándonos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Mi nombre es Antonella Sagripanti y con mi compañera Agustina Quiroga, asesoradas por el ingeniero Conrado Rodríguez, hemos desarrollado este proyecto integrador para la carrera de Ingeniería Biomédica que decidimos titular Herramientas para el uso de la termografía infrarroja en la detección de lesiones deportivas de miembros inferiores. Para comenzar entonces, hablaremos de cuál fue la motivación por la cual encaramos este proyecto. Las lesiones representan para los deportistas una gran preocupación debido a que no solo afectan a la salud del mismo, sino también a su rendimiento, tanto como el individual como el de su equipo. También hay algunas lesiones que representan largos periodos de recuperación y también pueden traer dificultades económicas. Se sabe que la mayor cantidad de lesiones se presentan en regiones de los miembros inferiores. Y hoy en día, los profesionales que trabajan con los deportistas utilizan diferentes métodos para prevenir que los mismos se lesionen. Es por ello que nosotras proponemos incluir a la termografía como un método más de prevención para encontrar asimetrías entre los miembros inferiores. Es una técnica que se utiliza actualmente ya en otros países y que tiene muy buenos resultados. Bueno, la propuesta que planteamos para el siguiente proyecto consiste en el desarrollo de una serie de herramientas que van a ayudar a poder utilizar la termografía infrarroja como soporte en las etapas de prevención, diagnóstico y seguimiento de lesiones deportivas de miembros inferiores. La primera herramienta que planteamos es el establecimiento de un protocolo estandarizado de toma de imágenes térmicas que va a ayudar a disminuir los errores asociados a este proceso. Luego vamos a desarrollar un software de detección de asimetrías térmicas. Para ello vamos a utilizar el lenguaje de programación Python y de esa forma se podría identificar lesiones o el riesgo de una lesión inminente. Por último, toda la información que se obtenga del análisis de las imágenes térmicas mediante el software va a ser plasmado en un reporte final donde vamos a tener tanto la información térmica del paciente como sus datos personales, su historia clínica y el registro de otros factores que también pueden afectar la temperatura de la persona. A lo largo de este proyecto, entonces, hablaremos de los objetivos que planteamos al inicio del mismo, algunas bases de marco teórico para poder comprender cómo fue desarrollado, luego hablaremos de las distintas etapas que fuimos recorriendo y para finalizar presentaremos resultados y conclusiones. El objetivo principal, entonces, es establecer una herramienta que nos permita encontrar diferencias de temperatura entre miembros inferiores contralaterales aplicando la técnica de termografía infrarroja. A partir de ello se desprenden objetivos específicos que son investigar de esta herramienta en este área
también establecer un protocolo para obtener imágenes, capturar las mismas y desarrollar un programa para poder analizarlas. Comenzaremos entonces con algunos conceptos teóricos, como por ejemplo el de la termorregulación. El cuerpo humano tiende a mantener su temperatura constante independientemente de los factores externos que puedan llegar a influenciarlo. Esto lo hace a través de la producción de calor o termogénesis y la pérdida de calor o termólisis. Todo esto contribuye a la homeostasis, es decir, al equilibrio del cuerpo humano, y lo que nosotras nos interesa saber de acá es que vamos a tener un patrón simétrico en condiciones normales. Se sabe, está estandarizado, que para diferencias mayores a 0,4 grados centígrados podemos encontrarnos con alguna situación que no es normal. Como dijimos anteriormente, nos vamos a centrar en las lesiones deportivas de miembros inferiores, y las lesiones deportivas se pueden clasificar de diversas formas. Según su mecanismo de lesión, pueden clasificarse en agudas, en el caso de las lesiones que aparecen de manera súbita, y por uso excesivo, las lesiones que se producen de manera paulatina como consecuencia de la suma de sobrecargas tisulares que, si bien individualmente no lograrían llegar a una lesión, la suma de ellas desencadena una. Otra clasificación puede ser según el tipo de tejido donde se presente la lesión. Puede ser lesiones de partes blandas como tendinosas, cartilaginosas, musculares y ligamentosas, o lesiones esqueléticas como las fracturas. Todas las lesiones vienen asociadas a un proceso inflamatorio, que es una serie de eventos vasculares, bioquímicos y celulares que se da como consecuencia de un daño celular. Hay 5 signos cardinales que caracterizan la inflamación. Ellos son dolor, calor, enrojecimiento, pérdida de función e hinchazón. Y nosotras para este proyecto nos vamos a centrar en el signo del calor, que es lo que nos va a permitir medir a distancia la temperatura del cuerpo. Para entrar en el tema de la termografía infrarroja, primero tenemos que saber a qué hacemos referencia cuando hablamos del espectro infrarrojo. Las ondas electromagnéticas se ubican dentro de lo que se denomina espectro electromagnético, y en el rango de 700 nanómetros hasta 1 micrómetro de longitud de onda encontramos la radiación infrarroja. Dentro de este rango planteado encontramos un subrango que va desde 8 a 14 micrones, que se denomina espectro térmico, y es el que se utiliza en las cámaras térmicas. Todos los objetos que se encuentran a una temperatura superior al cero absoluto van a emitir radiación térmica. La forma en la que cada objeto emite radiación térmica va a depender del material que esté compuesto, y esto es debido a un valor que se denomina emisividad, y para los tejidos biológicos está fijado en 0,98. Bueno, entonces, ¿qué es la termografía infrarroja? Es una técnica que nos va a permitir medir a distancia la temperatura de un objeto en estudio a través de captar la radiación infrarroja que éste emite. Esto se realiza a través de una cámara infrarroja que es capaz de captar esta radiación y transformarla en una imagen, como podemos ver a la derecha. Esta imagen la denominaremos termograma. En los sistemas de termografía necesitamos de varios elementos para conformar este sistema. Uno de ellos es el objeto, que va a ser la fuente de radiación que emitirá, en este caso, la radiación infrarroja, para nuestro proyecto los miembros inferiores del sujeto a evaluar. Luego tendremos un medio por el cual se propagarán las ondas de radiación infrarroja, y luego tendremos el sistema de captura, que constituye la cámara, donde el primer elemento será la lente, que enfocará la radiación infrarroja sobre el sensor. Él mismo va a traducir esa radiación en una señal eléctrica proporcional, luego será procesada y convertida en una imagen que se va a mostrar a través de la pantalla, que ya dijimos que se denomina termograma. Las cámaras infrarrojas generan un tipo de archivo de acuerdo a la marca de la que estemos hablando, pero principalmente la mayoría permite exportar luego a nuestras computadoras distintos tipos de archivos. El más común es el tipo de formato de imagen, codificado habitualmente en el espacio de color RGB. Pero en verdad lo que captura la cámara termográfica es una matriz de temperaturas, es decir, cada valor de la matriz corresponde a un valor en grados centígrados, que luego se traducirá, siguiendo esta escala, a un color.
En nuestro caso, no tuvimos acceso a la matriz de temperatura, solamente pudimos descargar a nuestra computadora una imagen en formato JPG. Para llevar a cabo el procesamiento de las imágenes, debimos basarnos en algunos conceptos clave. Uno de ellos es la segmentación basada en el espacio de color HCB. Como mencionó Antonella anteriormente, las imágenes que nosotras obtuvimos se encontraban en el espacio RGB, por lo que debimos convertirlas a este espacio que actúa más como el ojo humano capta los colores. Este espacio se caracteriza por 3 valores específicos: valor, saturación y tono. Y lo que nosotros vamos a hacer para segmentar nuestras imágenes es establecer una serie de umbrales para cada uno de estos valores y así quedarnos con la región del espacio que a nosotras nos interesa para cada clase. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo realizamos la segmentación para que se entienda mejor el concepto. Otro de los conceptos clave fue la registración. Es un proceso mediante el cual podemos alinear 2 o más imágenes. En este proceso siempre vamos a tener una imagen de referencia que se va a mantener inalterada, que está posicionada en un sistema de coordenadas, y vamos a tener una imagen a ajustar que va a sufrir una transformación geométrica para ordenarse, para alinearse con la imagen de referencia. Las transformaciones geométricas se pueden dividir en 2 tipos. Las transformaciones rígidas, que son las que no alteran las distancias entre los puntos de la imagen ni los ángulos entre las líneas. Y por otro lado, las transformaciones no rígidas, que no respetan esta distancia entre los puntos ni los ángulos entre rectas, por lo que puede llevar a una deformación de la imagen a ajustar. Nosotras para este proyecto vamos a utilizar una transformación rígida que se denomina transformación de cuerpo rígido y consiste en una rotación seguida de una traslación en los ejes X e Y de la imagen que va a lograr alinear la imagen a ajustar con la de referencia. Los datos del ángulo de rotación y de las traslaciones en X y en Y vienen dadas por la matriz de transformación, que es el resultado de aplicar el algoritmo de registración en un lenguaje de programación, en nuestro caso en Python. Bueno, entonces vamos a comenzar explicando cómo fuimos desarrollando nuestro proyecto a través de las distintas etapas que se dieron de manera sucesiva. Comenzando por la captura de la imagen, de las imágenes termográficas, siguiendo un protocolo preestablecido. Necesitábamos entonces contar con imágenes termográficas de miembros inferiores para poder poner a prueba nuestro software. Por ello se evaluaron a 26 individuos en un centro kinesiológico, los mismos tenían entre 24 y 54 años, y se capturaron en total 52 imágenes, es decir, 2 por cada individuo, una de la vista anterior y una de la vista posterior. 21 de ellos estaban lesionados y los 5 restantes constituían la muestra control. Aquí se puede ver en pantalla cómo se dividían los sexos en cada categoría. Utilizamos un criterio de exclusión para incluir a nuestros participantes o no en el estudio, y ellos fueron que la persona debía firmar el consentimiento informado, debía tener ambos miembros inferiores y además no debía tener ningún vendaje o objeto que estuviera cubriendo la zona a evaluar. Para nuestro estudio solamente se excluyeron 3 individuos de ellos. Para poder establecer nuestro protocolo de adquisición de imágenes, tuvimos que basarnos en 3 grupos de factores principales. Por un lado, los factores individuales que se vinculan con el paciente. Por otro lado, los factores del entorno que nos hablan de la habitación, del espacio donde vamos a tomar la imagen. Y por último, los factores técnicos que hacen referencia a la configuración de la cámara y cómo se va a colocar. Los factores individuales podemos encontrar 2 tipos. Por un lado, los factores intrínsecos, como el sexo, la edad, la emisividad de la piel, el historial médico, el metabolismo y la antropometría. Para dar algunos ejemplos, las mujeres poseen un patrón térmico más elevado que los hombres. Las personas mayores poseen un patrón térmico disminuido en contraposición a los jóvenes. La emisividad de la piel, como dijimos, se va a setear en 0,98. El historial médico influye ya que hay algunas patologías que pueden aumentar y otras que pueden disminuir el patrón térmico del paciente. Y el metabolismo y la antropometría nos hablan de cómo está compuesto el cuerpo del paciente, y esto también influye en su temperatura. Por otro lado, los factores extrínsecos tenemos, por ejemplo, la ingesta de alimentos y bebidas, terapias médicas y kinesiológicas y la actividad física.
Algunos ejemplos, por ejemplo, luego cuando estamos realizando la digestión, el riego sanguíneo se concentra en la zona del estómago, por lo que hay una disminución de la temperatura de las extremidades. Algunas bebidas como el alcohol y el café aumentan la temperatura corporal, y la actividad física, nosotros sabemos que realizamos una sesión de deporte y una vez que esta finaliza, nuestra temperatura va a seguir aumentando paulatinamente hasta 6 horas después del terminado el ejercicio. Con respecto a la preparación del paciente a la hora de la toma de imágenes, se le pidió que se colocara sobre un step parado simétricamente. Nosotras pusimos unas marcas para ayudarlo a que se parara simétricamente. También se le pidió que se descubriera la zona a evaluar, en este caso los miembros inferiores, y que mantuviera las manos y los brazos por encima de la línea de la cadera para no interferir con la región de interés, que eran los miembros inferiores solamente. Dentro de los factores del entorno que nos interesa controlar está en el tamaño de la sala. En nuestro caso se utilizó un consultorio kinesiológico acorde al tamaño propuesto por el protocolo, de 12 metros cuadrados. La temperatura ambiente y la humedad relativa fueron monitoreadas durante toda la jornada de toma de imágenes a través del termohigrómetro, como se puede ver en la imagen del centro de la pantalla. Ambos parámetros también se encontraron dentro de lo previsto por el protocolo, aproximadamente la humedad cerca del 40% y la temperatura alrededor de los 20 grados centígrados. Antes de comenzar con la captura de las imágenes, fue necesario revisar que no haya fuentes de radiación que pudieran perturbar la evaluación, es decir, que no hubieran incidencia de luz solar, que no hubieran tuberías, caños donde pase agua caliente o alguna otra fuente de radiación, como pueden ser también dispositivos electrónicos. Se controló la ventilación, ya que corrientes de aire pueden afectar la temperatura superficial de la persona, y también las superficies circundantes. Como podemos ver en la imagen, detrás del step colocamos una tela negra opaca para evitar reflexiones de otros objetos que estén alrededor del sujeto a evaluar y que no interfieran en la imagen a capturar. Por otro lado, los factores técnicos hacen referencia principalmente a las características de la cámara, a cómo ésta va a estar configurada, a su posicionamiento y a los software que vamos a utilizar para procesarlas una vez capturadas. En este caso, la cámara utilizada es la de marca SICK Shot Pro y contaba con las características de resolución, sensibilidad y rango propuestas también por el protocolo. El posicionamiento de la cámara se realizó a través de un trípode para dejarla fija, y es crucial dejarlo a 90 grados del sujeto a evaluar, es decir, que esté en un plano perpendicular a los miembros inferiores del paciente. Antes entonces de comenzar a desarrollar nuestro software, necesitamos adaptar estas imágenes que habíamos capturado según nuestras necesidades, y esto lo hicimos con el software asociado a la cámara que es llamado SICK-View. El mismo nos permitía editar algunas cosas, como por ejemplo los marcadores de temperatura, es decir, que son indicadores locales. El tipo de visualización nos permitía ver la imagen en forma termográfica, la imagen de luz visible o una fusión entre ambas. También nos permitía modificar la escala de temperatura, en este caso se seteó entre 30 y 40 grados, y también la paleta de colores. Para nuestras necesidades, nosotras exportamos las imágenes solamente en luz visible y en radiación infrarroja. Eliminamos todos los marcadores, eliminamos la escala en la visualización y seleccionamos la paleta de color, que se denomina Spectra. Para la etapa del procesado de la imagen, desarrollamos, como ya dijimos anteriormente, un programa en Python, y a continuación vamos a detallar cada una de sus etapas. Los datos de entrada de nuestro software consisten en 4 imágenes. Vamos a tener de la vista anterior del paciente una imagen térmica y una de luz visible, y de la vista posterior también una imagen térmica y una de luz visible. Para comenzar, vamos a tomar nuestra imagen térmica original, que como vemos que está en color, está formada por 3 matrices, y vamos a pasarla a una imagen monocromática que va a estar compuesta por una sola matriz.
va a tener valores entre 0 y 255, y para llevar a cabo la umbralización nosotros vamos a elegir un valor umbral a partir del cual todos los valores que se encuentren por encima de este van a pasar a ser 1 y todos los valores que se encuentren por debajo van a pasar a ser 0. Esto sería la etapa de binarización, que nos da como resultado la imagen central en blanco y negro. Una vez que tenemos esta imagen binarizada, vamos a aplicar un algoritmo de detección de bordes que se basa en la detección de cambios bruscos en el valor de los píxeles de la imagen, de los valores de la matriz. Nos vamos a quedar solamente con los bordes de los miembros inferiores del paciente, que nos van a servir luego para tener una referencia anatómica. Lo primero que decidimos hacer con las imágenes es segmentarla, o sea, dividirla en 7 imágenes. Cada una de ellas contenía una gama de colores diferente. Esto lo hicimos para poder visualizar de manera separada cada uno de los rangos de temperaturas presentes en la imagen. El ojo tiende a concentrarse en los colores más llamativos, como puede ser el rojo, pero la verdad es que nos interesa que toda la gama de colores sea simétrica a lo largo de todos los miembros inferiores. Para ello, lo que hicimos fue tomar el espacio HSV, el espacio de color, y dividir en distintas regiones, como podemos ver un ejemplo en el caso del verde, para valores de H, S y B fijos. Vamos a dividir esta región y todos los valores que estén dentro de este recuadro constituirán una misma clase. Lo mismo se hizo para el resto de los colores, excepto este rango de los fucsia que no está presente en la paleta que nosotros utilizamos con la cámara que capturamos las imágenes. Acá podemos ver que cada clase tiene asociado un número que luego Agustina va a explicar para qué sirve. Vamos a dar un ejemplo entonces de cómo se segmentó la imagen. Tomando la imagen original, lo que vamos a hacer es decirle que todos los valores que estén dentro del recuadro, en este caso para el recuadro verde, se conviertan en un valor 1, es decir, lo que se ve en blanco, y todo el resto se convierta en 0, lo que se ve en negro. Crearemos entonces una máscara para el verde y le agregaremos los bordes, constituyendo una máscara final, la cual multiplicaremos en la imagen original y solamente visualizaremos las regiones que están dentro de ese rango verde. Lo mismo haremos para el resto de todos los colores, siguiendo el mismo procedimiento. Una vez que tenemos segmentada la imagen en las distintas clases, como vimos se le habían asignado un número a cada color de clase. Esto era para crear una nueva escala que va a indicar los niveles de temperatura de la imagen. Vamos a tener el 1 asociado al color azul con las menores temperaturas y por otro lado el 7 con color blanco va a representar nuestras mayores temperaturas. Lo que vamos a hacer es tomar las matrices que obtuvimos anteriormente como máscara para cada clase y las vamos a sumar. Vamos a obtener así la que vamos a denominar a partir de ahora matriz suma, que está representada con colores en pantalla. A esta imagen, a esta matriz, la vamos a utilizar para calcular el nivel de asimetría térmica. Esto lo vamos a realizar restando la matriz contra sí misma, pero vamos a espejarla de manera que cuando nosotros realicemos la resta punto a punto, tengamos el nivel de asimetría en cada píxel y lo podamos representar en un mapa de colores final, como el que vamos a ver a continuación. Podemos ver acá que hay algunas zonas rojas que indicarían, si usamos la lógica, que hay una gran diferencia de temperatura. Pero en realidad esto se da a que hay una mala superposición de las imágenes, tanto la matriz suma y la espejada, que nos introduce este error. Esto se puede solucionar mediante el algoritmo de registración que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver cómo se podría obtener esta diferencia con registración. Tomamos nuevamente la matriz suma y la restamos contra ella misma espejada, pero esta vez a la matriz espejada le vamos a aplicar una transformación geométrica de cuerpo rígido, la vamos a desplazar en los ejes X e Y y la vamos a rotar un determinado ángulo. Estos valores vienen dados por el algoritmo de registración, es el resultado de este. Vamos a ver que la resta final nos va a dar los valores que a nosotros nos interesan, realmente lo que representa la diferencia entre
de temperatura entre ambos miembros, porque ya se pudo alinear la imagen espejada a la referencia, que en este caso era nuestra matriz suma. Esta diferencia de temperatura entre los miembros se representa en una nueva escala de colores que a continuación vamos a ver cómo se definió. Como bien dijo Agustín entonces, la diferencia que obtenemos no nos vamos a guiar tanto por su valor numérico, sino a si es una diferencia grande le vamos a asignar un valor alto, es decir, un nivel de simetría alto, y si en contraposición, digamos, si es bajo va a tener un valor menor. ¿Esto por qué ocurre? Que no es la diferencia directa de forma numérica, porque decidimos agrupar algunas categorías para que pueda visualizarse mejor. A nosotros no nos interesa ahora numéricamente su valor, sino si el nivel de asimetría es alto o bajo, para poder diferenciarlo. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es una imagen en donde se superpuso esta diferencia, esta asimetría, sobre la imagen de luz visible para poder tener una referencia anatómica de dónde se encuentran las mayores temperaturas o las mayores diferencias. Para ello, se tuvo que hacer una nueva registración entre estas dos imágenes, entre esta matriz de colores y la imagen de luz visible. Todo lo anterior mencionado se logró a través de un software que desarrollamos en lenguaje de programación Python, para lo cual el usuario debería poder interactuar a través de esta interfaz con los botones destinados para tal fin, que Agustín ahora les va a comentar cómo funciona. Bueno, en el último paso de nuestro proyecto elaboramos el reporte final. A continuación vamos a ver un video donde vamos a ver primero cómo funciona el software y cómo está organizada la información en el reporte final. En el botón superior que dice datos del paciente vamos a cargar toda la información del individuo, también información del entorno como temperatura y humedad, y datos relacionados con su historia clínica, y dejamos registrados algunos factores individuales que pueden afectar su temperatura. Seguimos con la carga de las imágenes. Tenemos separados a la derecha las imágenes, a la izquierda las imágenes termográficas, vista anterior y posterior, y del otro lado las imágenes de luz visible, vista anterior y vista posterior. Una vez que carguemos todas las imágenes y los datos, vamos a clicar sobre analizar, y esto nos va a arrojar un informe en formato PDF donde vamos a tener toda la información. En la primera página tenemos la información del paciente, del entorno, y también la historia clínica y el cuestionario de factores individuales que se le realizó al paciente antes de la toma de las imágenes. En la segunda página tendremos las imágenes originales que cargamos al software, las de luz visible y las termográficas. Continuamos con la segmentación por temperatura. Tenemos también la escala de temperatura para guiarnos. Y esa era la vista anterior. Seguimos con la vista posterior, también la segmentación por temperatura. Vamos a seguir con el nivel de asimetría térmica entre zonas contralaterales, la escala asociada y ambas vistas, anterior y posterior. Finalmente, la superposición con la imagen de luz visible para tener la guía anatómica de dónde se localiza cada diferencia térmica. Bueno, entonces vamos a comentar un poco los resultados y conclusiones que obtuvimos luego de todo este análisis. Analizamos una a una las imágenes y los reportes que generamos a través del software para todos los individuos evaluados y encontramos, primero, desviaciones en el protocolo de adquisición, es decir, encontramos 16 individuos que no presentaban ningún tipo de artefacto y 10 individuos que sí tenían alguno o más de los artefactos mencionados a continuación. Vamos a dar un ejemplo de cada uno. Relacionado con el fondo, existieron imágenes en donde encontrábamos una sombra por detrás del sujeto a evaluar que no es deseada a la hora de hacer el análisis. Esto pudo tener que ver con la selección del rango de temperatura. Luego, relacionado con la posición del paciente, por ejemplo, podemos ver a la izquierda una persona que no se paró de forma simétrica, y esto trae problemas luego al hacer la registración y poder superponer bien las imágenes. Por otro lado, acá tenemos a la derecha una persona que dejó sus manos presentes en la zona a evaluar. Otro de los
de las desviaciones o artefactos que encontramos tuvieron que ver con la presencia de ropa y calzado. Por diversos motivos, hubo personas que no se pudieron quitar las zapatillas o que no se pudieron descubrir bien las zonas a evaluar. Y por último tenemos otros tipos de artefactos. Por ejemplo, en este caso la persona había hecho una acción involuntaria que había aumentado localmente la temperatura, como está marcado acá en el círculo blanco. Y por otro lado tenemos a la derecha una persona que había realizado ejercicio, actividad física de intensidad el día anterior, por lo que su patrón térmico se encontraba sobrelevado. Otra de las clasificaciones que hicimos al analizar todas las imágenes y los reportes decidimos designar categorías según el patrón térmico que encontramos. Por un lado tenemos entonces los pacientes en los que la zona de mayor temperatura coincide con la ubicación de la lesión o patología informada por el kinesiólogo. Por ejemplo, en este caso, esta persona tenía una lesión en la rodilla derecha y encontramos que la mayor temperatura allí se encuentra. Por otro lado, tenemos los pacientes en los que la zona de mayor temperatura no coincide con la ubicación de lesión o patología informada por el kinesiólogo. En este caso, la persona tenía su miembro izquierdo lesionado y la mayor temperatura se encontraba en el derecho. Esto es debido a que la persona tenía inmovilizada el miembro afectado y tenía sobrecargado el miembro contralateral, es decir, todo el apoyo estaba en ese lugar. Podría presentarse esta situación también en caso de patologías que producen hipotermia, que no encontramos ninguna en nuestro estudio. Por último tenemos los patrones que fueron simétricos. Por un lado, a la derecha podemos ver los que son los pacientes control, que se esperaba que este patrón se presentara, y por otro lado tenemos los pacientes que, a pesar de estar lesionados, tenían un patrón térmico simétrico. Esto se puede presentar en 3 ocasiones. Por un lado, como es el ejemplo que vemos en pantalla, la persona ya estaba por dar de alta, entonces ya había recuperado su patrón simétrico normal. Otra de las situaciones que se puede dar es que tengan patologías o lesiones bilaterales, es decir, que los dos miembros van a tener la temperatura o sobrelevada o disminuida. Y por último, podemos encontrar este patrón para aquellas asimetrías que fueron leves y que no fueron capaces de ser detectadas por el software desarrollado. Para resumir entonces los resultados de nuestro proyecto, y gracias a la excelente sugerencia de la profesora Valeria Ruloni, pudimos elaborar este cuadro donde dejamos toda la información resumida. Debemos recordar que nuestras hipótesis iniciales eran que la mayor temperatura se iba a localizar sobre la zona lesionada y que los pacientes control iban a tener un patrón simétrico por no estar cursando ninguna lesión o patología. Vamos a comparar estos resultados esperados según la hipótesis con los resultados obtenidos por el software. Vamos a encontrarnos con 3 posibilidades. La primera es que coincidan ambos resultados. La segunda es que no coincida el resultado del software con la hipótesis, pero que lo podamos justificar con la información complementaria, como vimos en las clasificaciones anteriores que dijo Antonella. Y la tercera opción es que no coincida con la hipótesis por el tipo de dato de entrada del software, es decir, que no tenemos la matriz de temperatura. Para los pacientes lesionados, hubo 6 pacientes que coincidieron la hipótesis con los resultados obtenidos. Fue el caso de los que tenían mayor temperatura en la zona lesionada. Hubo 3 pacientes lesionados que presentaron la mayor temperatura fuera de la zona lesionada, por lo que no coincidieron con la hipótesis inicial. Esto se puede igual explicar viendo la información complementaria del paciente. De los pacientes lesionados que presentaron patrón simétrico, la mitad de ellos no coincidió con la hipótesis, pero se puede justificar con la información complementaria de la termografía, como vimos anteriormente, y la otra mitad no coincidió con la hipótesis por el tipo de dato de entrada del software. Para el caso de los pacientes control, todos presentaron un patrón simétrico, por lo tanto el 100% de ellos coincidió con nuestra hipótesis inicial. Las conclusiones que podemos sacar de estos resultados, y principalmente basándonos en los pacientes lesionados, es que hubo solo una categoría, que fue la de patrón considerado simétrico para la mínima diferencia detectable por el programa, que no podemos decir que lo podemos verificar con nuestro software, si sería posible, teniendo una matriz de temperatura, detectar estas asimetrías más pequeñas. Las otras 3 categorías podemos decir que validan el funcionamiento de nuestro software, ya que
toda la información que obtuvimos del análisis del software se puede comprobar, corroborar con la información adicional y también con el criterio del profesional. Para sacar algunas otras conclusiones, tuvimos algunos imprevistos. Uno de ellos fue que debido a la pandemia no pudimos seguir con nuestro proyecto con la toma de imágenes en un club de fútbol de la ciudad de Córdoba, pero vamos a agradecer al licenciado en Kinesiología Pablo Renzi, que nos abrió las puertas de su consultorio para que podamos realizar la toma de las imágenes allí. Por otro lado, no logramos cuantificar las diferencias en grados centígrados. En un principio habíamos comenzado a trabajar con una cámara que nos ofrecía la matriz de temperatura y habíamos planteado el software para un funcionamiento con esta misma matriz. Sin embargo, muchas gracias al ingeniero Ronald del Águila, que nos prestó su cámara termográfica para poder continuar con la toma de imágenes. Por otra parte, y como decíamos anteriormente, el porcentaje de pacientes lesionados simétricos es alto, por lo que estaría muy bueno continuar con algunos trabajos que permitan verificar si realmente, contando con la matriz de temperatura, podemos cuantificar diferencias más pequeñas. Podemos decir también que logramos cumplir nuestro objetivo de desarrollar herramientas que ayuden a utilizar la termografía infrarroja en la lesión, para detectar lesiones deportivas. Por otro lado, pudimos establecer el protocolo de toma de imágenes, implementarlo y utilizar las imágenes que logramos mediante su implementación para poner a prueba el software que desarrollamos. También pudimos profundizar nuestros conocimientos en Python y utilizarlo para llevar a cabo todo el proyecto que realizamos. También pudimos registrar los datos complementarios del paciente, lo que al final terminó siendo de vital importancia para comprender los resultados arrojados por el software. Como dijimos anteriormente, queríamos realizar el software para que funcionara con la matriz de temperatura. Finalmente lo adecuamos para que pueda ser utilizado con imágenes en formato JPG, PNG, por lo que el algoritmo resulta más versátil, ya que se puede utilizar con todo tipo de imágenes. Uno de los grandes desafíos de nuestro proyecto fue el corregistro de las imágenes o registración, que nos permitió finalmente poder superponer correctamente las imágenes y así obtener resultados representativos de la diferencia térmica entre los miembros contralaterales. Bueno, como trabajos a futuro podemos dejar planteada adaptar este software para utilizar matrices de temperatura como dato de entrada y así poder lograr mayor precisión para detectar asimetrías menores entre los miembros contralaterales. También proponemos extender el uso del software para otras regiones del cuerpo, como pueden ser el tronco, los miembros superiores, las plantas de los pies, adaptando todos los protocolos para tomar estas imágenes. También se propone realizar un seguimiento periódico. En este caso nosotros tomamos capturas de las imágenes una sola vez para cada individuo, pero se podría hacer un seguimiento para evaluar el patrón térmico de cada persona o inclusive también de una cierta disciplina o deporte. Y lo último que queremos dejar como trabajo futuro es implementar una base de datos para almacenar la información de cada paciente y poder hacer un seguimiento. Bueno, aquí hemos finalizado. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Antonella y Agustina, muy clara la presentación. Vamos ahora a dar lugar a Miguel, Valeria o Ronald si tienen alguna duda o consulta respecto del trabajo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlas por el trabajo que hicieron. Sé que trabajaron mucho y arduo y en condiciones en las que se les cambió el caballo a mitad del río y aún así concluyeron. Quizá un comentario nomás que por ahí en el análisis de su trabajo ustedes presentan y al final concluyen con alguna hipótesis. Y en los números finales, eso es algo que hace muy poquito lo profundicé más. Es probablemente
que ustedes buscaban lesiones de aumento de temperatura en la zona lesionada, pero eso ocurre cuando la lesión es aguda. Exacto. Si la lesión es crónica, vas a tener una zona más fría. Por lo tanto, de repente, reanalizando los poquitos, digamos, las 20 personas o 20 y algo que tuvieron, de repente iban a encontrar más personas en donde encontraban una diferencia en el lugar lesionado que no necesariamente era el de más temperatura. Exactamente. Digamos, en el caso de tener una lesión crónica, ya no aguda, esa se pone lo que los médicos dicen hipotérmica y no hipertérmica. Pero, digamos, ese comentario es porque investigué un poco más sobre el tema hace muy poco tiempo. De todas maneras, el trabajo de ustedes está muy, muy lindo, muy bueno y les felicito. Gracias, Ron. Muchísimas gracias. Sí, agrego un comentario a eso, es clarísimo lo que decís, también nosotros fuimos aprendiendo un montón a lo largo del desarrollo del proyecto y sí, tiene que ver con un montón de factores en cuanto a qué estadio de la lesión se encuentra, si es un proceso agudo, un proceso inflamatorio, y por eso destacamos mucho la importancia de tener datos complementarios acerca de qué hizo la persona, cómo estuvo, qué se estuvo tratando, hace cuánto se lesionó. Eso es crucial para poder interpretar de mejor manera las imágenes, ¿no? No, y otro pequeño detalle que se convirtió en grande es el hecho de que el escenario de la pandemia a ustedes les restringió el hecho de poder hacer un seguimiento en el tiempo. Exactamente. Y esta herramienta es absolutamente útil para compararse contra sí mismo en función de la evolución en el tiempo. Algo que obviamente a ustedes se les restringió por la pandemia. Sí, sí. Pero de todas maneras, digamos, ese 28% que ustedes encontraron coincidiendo asimetría con lesión, porque la hipótesis que ustedes planteaban era mayor temperatura en la zona de lesión, van a ver de que puede que haya un montón de lesionados más en donde justamente la menor temperatura es la zona lesionada si es que la lesión ya está en un estadio crónico y no agudo. Está bien. Ese es el único comentario, o sea, no es crítica para nada, es un comentario extra aparte y felicitarlas por el trabajo y por cómo recambiaron de insumo de entrada, porque empezaron con una matriz y tuvieron que adaptar los colores y a partir de ahí trabajar, así que realmente sé que trabajaron muchísimo. Gracias, Ronald. Muchas gracias, Ronald, y sobre todo por el aporte. Bien, yo quiero felicitarlas en primer lugar porque realmente es un muy buen trabajo. No es para nada fácil la manipulación y el análisis de las imágenes termográficas por todas las variables que están en juego y que influyen después en el resultado. Y sin lugar a dudas han hecho un excelente trabajo y han llegado a conclusiones muy importantes que abren, digamos, un camino, ¿no? Para que a partir de ahora, en base a esto, se pueda afinar un poco más en algunas precisiones como las que mencionaba Ronald en el caso de las lesiones crónicas y quizá con las mejoras que ustedes han propuesto lograr un producto bastante perfeccionado. En lo particular, conozco el esfuerzo que le han puesto a este trabajo por todas las dificultades que han tenido que enfrentar y las felicito por eso, porque realmente no ha sido fácil y lo han hecho muy bien y han presentado un trabajo muy completo. Así que de mi parte, felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, creo que me toca a mí. Bueno, me sumo ahí a las felicitaciones de mis compañeros del tribunal, porque realmente han hecho un trabajo largo también, porque tal como bien dijeron mis compañeros, o sea,
han tenido varias etapas donde empezaron con una cosa, se les cambió la cancha, digamos, y tuvieron que readaptarse. Eso realmente es súper valorable de no dejarse vencer por esa situación y salir a flote en toda esa situación y trabajar con las herramientas que les quedaron, digamos. Súper, súper valioso. Las felicito por eso. Me alegro que estén en esta instancia, la verdad que me pone muy contenta. Y bueno, y hay muchas cosas que ustedes han hecho que parecen re fáciles, y quiero como remarcar eso también, que por ahí no se ve. O sea, fue como muy impresionante de que entren las imágenes y devuelva el informe así como plap. No, hizo magia y salió. Realmente atrás de eso hay un trabajo como importante, porque no es fácil esto de que sea automático. O sea, ese corregistro, no hay alguien que está atrás acomodando para que calce el corregistro y que devuelva algo. O sea, todo ese trabajo de automatización, donde uno ingresa las imágenes y devuelve el informe, es súper largo. O sea, y en ese trabajo han estado ustedes renegando mucho por atrás. Y para que cualquier imagen que uno le ponga devuelva algo y no se trabe, y eso también quiero como rescatar, ese trabajo que por ahí a veces no se ve, pero está. El apretar un botón y que las cosas salgan tiene que ver con este trabajo que hacen ustedes. No tengo mucho más. Bueno, esto estaría genial que se pueda ir a readaptar a esto de las temperaturas directamente, porque sería como también como un detalle más poner bien cuál es la diferencia de temperatura exacta. Es un plus que le sumaría mucho más, pero que están dadas las condiciones para que se puedan hacer, porque han hecho un trabajo que lo soportaría, digamos, también a ese plus, digamos. O sea, es una puerta de entrada a seguir en esa corriente, en usar las imágenes termográficas en varias otras cosas más, digamos. Está bueno que hayan hecho este puntapié inicial en este tema. Así que bueno, mis felicitaciones. Gracias, Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Bueno, muchas gracias a los miembros del tribunal por sus comentarios. Mientras el tribunal discute la nota acá en el grupo de WhatsApp, Pitu, si querés hacer algún comentario como asesor. No mucho más de lo que las chicas saben, todo lo que han laburado. Por ahí comentarle como dijo Vale, cambiaron en la cancha, y te podría decir que cambiaron en la cancha de Belgrano, de Talleres, y en el Jockey Club, porque ya se habían firmado los convenios para poder hacer la toma de imágenes y no se pudo. Así que, como ya dijeron las chicas en medio de la presentación, gracias al tribunal que en algún momento nos juntamos para encarar esto, porque no había salida por el tema de la pandemia. Y agradecerle a Ricardo, que como él dice que está en las sombras, pero todos sabemos que está ahí, que también fue parte de esto. Así que, felicitaciones a las chicas por el esfuerzo enorme que hicieron, cada una en un lado distinto ahora de la Argentina. Así que, felicitarla y muchas gracias al tribunal. Gracias, Pitu. Gracias, Conrado. Bueno, genial. Bueno, tenemos nota. Aprovecho justo que comentaba recién Pitu. Ricardo me acaba de comentar, que, además de felicitarles y mandarles saludos, que son las egresadas número 310 y 311. Y eso quiere decir que la nota es aprobada y es un 10, ¿está? Así que felicitaciones y bueno, mucha suerte en el camino profesional como ingeniero. Muchas gracias a todos. Gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno,
Ahora sí pueden ir. Felicitaciones a ambas, porque sé que trabajaron y pasaron mucho tiempo sin dormir y preocupadas, pero lograron hacer un excelente trabajo con los insumos que tuvieron. Los comentarios son todos muy buenos. Y espero que en adelante se continúen con trabajos de este tipo. Quizás a eso se centró mi comentario inicial cuando les hice la devolución, que para que en definitiva nos siga siendo muy útil. Y seguramente van a ser consultadas en lo próximo. Y recontra subrayo el comentario de Valeria, hicieron un enorme trabajo. Dicho también, como dijo Pitu, de Ricardo, que parece que no está, pero siempre está. Un dicho de él es: puedo apretar un interruptor de la lamparita y se prende la luz. Y uno cree que eso es así de fácil. Bueno, para que esa luz se prenda, hay un ejército de tecnología y de ingenieros que hicieron un trabajo previo desde hace mucho tiempo para que apretar un interruptor prenda o apague una luz. Igualito es esto. Parece que ustedes en 10 minutos dijeron: y ahora entran las imágenes y hacemos todas estas transformaciones de procesamiento de señal, y pareciera que fue todo en un chasquido de dedos, sin darnos cuenta que hay una enorme cantidad de matemáticas ahí atrás, procesando, programando y analizando. Así que no es bastante más que importante el comentario de Valeria y el trabajo de ustedes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A vos también, Ronald, por acercarnos también la cámara ahí cuando la necesitábamos. Sí. Haciendo logística también de cámara. Pero bueno, nada, muy contentas, la verdad. Poder dar cierre luego de tanta batalla. A disfrutar ahora de esto. Gracias por la oportunidad de hacerlo de forma virtual, que estamos Agustín en Río Cuarto, yo en Río Negro, acá estamos bastante separados, así que bueno, nada. Bueno, ven los juegos virtuales. Ahí estoy negociando con Agustina para que el próximo convenio sea con estudiantes de Río Cuarto. A ver si. Sí, ya lo estamos tramitando eso. Bien. Bueno, chicas. Las quiero en una charlita para la materia de procesamiento. Bueno, con mucho gusto. Sí. No hay ningún problema. Mira que ya son profesionales. Por eso. No sé, bueno. Espero que no cobren. No hay problema, hay que volver un poco ahora. Bien. Bueno, Gracias. chicas. Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias. A disfrutar.